Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de diseño. Para esta parte nosotros vamos a, bueno, a tener nuestras especies que ya hemos seleccionado, en este caso yuca, maíz, plátano, café, copoazú, pacay, kudzu, azaí, castaña y mara. Ya hemos hecho nuestro análisis estructural, productivo, y además ya más o menos tenemos una idea del diseño que queremos. Además de eso vamos a, o sea, ¿por qué se han escogido estas especies? Porque la yuca, el maíz y el plátano vamos a poder aprovecharlos el primer año. El café más o menos por el tercer, cuarto año ya lo vamos a estar aprovechando junto al copoazú y el pacay. Vamos a tener nuestra producción de frutos de estas plantas. El kudzu lo vamos a poder aprovechar desde el primer año para la alimentación de los animales, control de malezas y otros. El azaí lo vamos a poder aprovechar más o menos al octavo año, entre el octavo y el 12º año, junto a la castaña. Bueno, la castaña va a tardar un poco más, a menos que nosotros utilicemos una castaña injertada. Vamos a utilizar que se puede aprovechar desde el octavo año, si no desde el 12º año, y la mara más adelante, ¿no? Más allá del 12º año. Mientras más esperemos, mejor, y además es una madera de muy buena calidad que nos va a generar excelentes ingresos. Entonces vemos que nuestra producción va a ser, digamos, escalonada, y vamos a tener siempre una producción bastante diversificada. Este diseño nos va a poder, o sea, nos va a permitir generar algunas estrategias, ¿no? Tanto así de la producción como el control de malezas. Vamos a incluir un cerco vivo y vamos a controlar, vamos a tener algunos animales entrenados para el cuidado de nuestra producción. En el diseño también consideramos justamente la época de lluvias, especies que viven en la zona, todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora, para el diseño vamos a nosotros investigar sobre de cada una de las especies la distancia entre plantas y entre hileras que podemos colocar. En este caso yo ya he investigado y he hecho una pequeña lista. De la yuca, por ejemplo, puede estar a 1 metro de distancia entre plantas y entre hileras, pero yo lo estoy incluyendo de 1 metro por 2 metros, y no voy a explicarlo más adelantecito cuando veamos la distribución. El maíz va a estar a 0,20 por 2 metros, el plátano a 3 metros por 3, el café a 6 por 4, el copoazú 5 por 5, y así tenemos nuestra lista con las diferentes distribuciones espaciales. Además, el método de establecimiento, en este caso es un terreno plano, voy a utilizar entonces un marco real. El 3 bolillos se puede utilizar también en terrenos planos, pero es más utilizado en pendientes. Entonces yo voy a utilizar el marco real. Para eso el número de plantas va a ser igual al área del terreno, es decir, si tengo una hectárea de 10.000 metros cuadrados, sobre la distancia entre plantas, entre hileras por la distancia entre plantas. Por ejemplo, 10.000 metros cuadrados dividido entre 1, dividido entre paréntesis 1 por 2, cierras paréntesis, y esa va a ser la cantidad de plantas. Pero siempre hay que sumarle a más un 5% de pérdidas, ya que muchas veces las plantas no prenden en el suelo y necesitamos nosotros tener unas cuantas plantas para reponerlas. Aquí podemos ver nuestra distribución de yuca a 1 metro por 1 metro de distancia. Eso solamente como referencia para poder empezar a distribuir nuestras especies. Esto está solamente en papel, o en este caso en una presentación, para poder ver cómo iría quedando nuestro diseño del sistema agroforestal. Pasamos aquí, incluimos nuestro maíz. Entonces ahora ya está a 1 metro por 2, como estaba planificado la yuca, y a 0.20 centímetros por 2 metros el maíz. Entonces ya vamos viendo cómo va quedando. Otra estrategia que se puede considerar es sembrar la yuca 1 por 1 e incluir las otras especies y evitar el maíz, y después, hacer una rotación de cultivos con maíz. De esta forma también se puede trabajar. Ahora vemos nuestro plátano, que está a 1, 2 y 3 metros de distancia entre hileras, y 1, 2, 3 metros entre plantas. De esa forma vemos cómo va quedando nuestro banano en medio de los maíces y de las yucas. Ahora hemos incluido nuestro café, que va a aprovechar la sombra que le va a dar tanto las yucas como los plátanos y el maíz, y va a estar a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros por
1, 2, 3, 4 metros, 6 por 4 aproximadamente, solo que se ha puesto un poco casi como en tres bolillos, pero igual está distribuido, ¿no? Vamos avanzando. Vemos el copo azul también, que está más o menos a una distancia de 5 por 5. Ahora se ha incluido el pacay, tanto al borde como también al centro, que nos va a servir como semisombra para las especies que necesitan sombra. La uña de gato, que lo hemos puesto junto con el pacay a 4 por 4 metros, que es una enredadera y nos va a servir bastante bien para cerco vivo, para evitar que animales externos se alimenten de nuestra producción. Además, la uña de gato es medicinal, como hemos mencionado. Vamos a incluir el azaí también en medio de nuestras hileras. Ya vemos que va tomando una mejor forma, bastante diversificada. Por último tenemos la mara y la castaña, que están a unas distancias bastante grandes. Por ejemplo, la mara está más o menos a unos 20 por 20 me parece. Y la castaña hemos puesto una nomás al medio, ya que era una planta por hectárea, aunque esta se recomienda que esté al borde, ya que es una planta bastante grande. Acá también se debe considerar un calendario de actividades. Aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra la época de siembra de estas especies: acelga, ají, ajo, albahaca, apio, berenjena y todas estas, ¿no? Y nos muestra aquí también si es de sol, semisombra, si es de almácigo directo, si es de o sea, la profundidad de la semilla 2 centímetros, distancia de plantación y los meses, ¿no? Tiempo de cosecha 3 meses. Sin embargo, en un sistema agroforestal más o menos tiene este formato. Esto lo pueden revisar en este enlace, que me parece que es del gobierno de Guatemala, y es bastante interesante porque podemos ver las actividades primarias que se pueden realizar el año 1, año 2, y este tipo de calendario se tiene que armar para el lugar donde vamos a implementar, considerando las características de la zona, ¿no? Vemos aquí la colecta de semilla, colecta de material vegetativo, secado de semillas, siembra de las semillas en semillero, manejo y de germinación de las semillas en viveros, trasplante de semillero al vivero, ¿no? Igual el primer año, la limpieza del terreno, de trazado y hollado, plantación, trasplante definitivo y el plateo de implantación, o el coroneo como lo llamamos nosotros. Entonces se puede ir registrando todo esto. Aquí también podemos ver que se consideran las fases lunares. Y también se ha planificado el año 1, el año 2, el año 3 y 4. Entonces es un calendario que se puede ir adaptando a la realidad de nuestro lugar, ¿no? Yo no quiero que se compliquen mucho, entonces lo que yo quiero es que hagan un calendario básico, digamos, aunque sea hasta el primer año, donde van a mencionar la colecta de semillas, si es que van a hacerlo por reproducción en vivero, la colecta de material vegetal, secado de semillas, el manejo y producción en vivero, además la limpieza del terreno, que inicialmente se hace una vez más o menos al mes o un poquito más, y después va aumentando de acuerdo a la época de lluvia, es decir, una vez cada 3 semanas y una vez cada 2 semanas. Entonces vemos eso, ¿no? Después el trazado de las hileras donde vamos a sembrar, el hollado, la siembra o trasplante y el coroneo, que es una especie de plato que se hace alrededor de nuestras plantas para, mejorar la retención de humedad de las lluvias, y además para evitar la competencia de cultivo con otras especies alrededor de nuestras plantas. Entonces hasta aquí es lo que vamos a realizar en el diseño.